tenemos invitada, pues nos está acompañando la abogada Jessie Yamilet Martínez, que es también es la coordinadora de las Cruzadas de Salvación y Milagros con el poder del Espíritu Santo, y también coordina lo que es este programa de salvación y milagros con el poder del Espíritu Santo, y es una bendición de parte de Dios. Para mí es un privilegio, es un placer estar acá porque siempre he estado coordinando a la distancia. En esta ocasión pues Dios me ha dado la oportunidad de saludarles. Yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes compartirles hoy en esta hermosa tarde parte de lo que ha sido mi testimonio, porque si lo cuento todo no terminamos, la verdad es en un programa, yo ya tendría que donarnos unos cuantos días completos, ¿verdad? Entonces yo le saludo a usted, le animo, ¿verdad?, a tener esa fe inquebrantable. Le voy a iniciar contando parte de lo que fue mi testimonio desde la niñez hasta cuando pues ya formé parte de lo que es la Asociación Cristiana Dios es la Única Respuesta, que gracias a Dios y a la misericordia de Él, pues conocí hombres de Dios. Yo me crecí en un pueblo adelante del Zamorano, se llama Galeras Huinope. No desconocí el hacer nacatamales y el hacer pan, siempre trabajé desde pequeña con mis abuelos, pero siempre tenía una visión, siempre anhelaba, siempre soñaba con alcanzar cosas grandes en la vida. Y tuve apoyo, se me fue apoyando a estudiar, y así sucesivamente, pero cuando uno trae raíces de maldición, siempre hay cosas que se atraviesan en la vida. Hacía lo que fuera y siempre había un rechazo, siempre no era valorada, y bueno, pasé cuánto sufrimiento, pero siempre creyendo que Dios existía. En un momento recuerdo que en los cerros, cuando buscaba a mi abuelo, yo le decía al Señor, si un día me bendijeres, si un día yo fuera de las mujeres de gobierno, si un día le decía yo voy a trabajar en tu obra, y yo miraba que la gente caía bajo el poder de Dios, pero eso no existía en mi lugar. Entonces yo decía, ¿y esto qué es? Entonces cuando yo era niña hablaba con Dios y yo le decía, si un día me permitís, yo voy a trabajar en tu obra. Entonces hoy por hoy formar parte de Cruzadas de Salvación, cuando el hermano ya inicia el proyecto y me dice, todavía dice el Señor que si querés hacer lo que anhelabas cuando eras niña, era algo que nadie sabía, era un trato que yo lo tenía directamente con Dios, y eso me motivó a hacer lo que hoy estamos haciendo, que es el proyecto de Cruzadas y lo que es llevándole la palabra, ¿verdad?, a través de este canal. Entonces esta parte fue una fase en mi niñez. Luego pues continué mis estudios en Tegucigalpa. Dices de que nadie sabía el anhelo que habías tenido desde tu niñez. No. Y cuando te digo de que si todavía querías hacer lo que habías anhelado, y que estaba el tiempo, que fue el comienzo de la cruzada, porque el Señor me habló que el 2017 tenía que levantarme con cruzada, sí, de sanidad divina, de milagros, y Dios me puso que era aquí en La Libertad. Entonces, pero yo no tenía dinero, y también usted no tenía dinero, no. Y hay que hablar claro, en la cruzada que yo estuve aquí en La Libertad, yo saqué la gasolina fiada para estar en esos 2 días de cruzada. No me da pena, ¿por qué? Muchas personas les da pena decir estos cruces, pero yo saqué la gasolina fiada para estar en la cruzada los 2 días porque no tenía dinero. Yo estuve sin dinero allí en la cruzada de Salvación y Milagro. Ahora, la gente que estuvo allí y la gente que ve los videos ve la manifestación de Dios. O sea, Dios no se limita a que yo no anduviera dinero. Yo solamente he tenido una fe en la vida para creer. Y otra, hablas de tu niñez. Me has contado que eras una persona activa. Siempre. Que hacías cosas para vender. Siempre fui de las nietas la que le ayudaba a mi abuela. En la mañana hornábamos todo tipo de pan de casa, después hacíamos nacatamales y luego a sacar cuajada, a hacer requesón y hacer todo eso, era imparable. Y entonces mi abuelo sembraba nada más frijoles y maíz. Entonces había un señor albañil que era padre de unos reconocidos lectores en Honduras,
Y yo le decía, don Pedro, yo voy a ser abogada, yo voy a ser licenciada y yo voy a hacer esto. Y él me daba cuerda por los hijos profesionales que tenía, pero mi abuelo le decía, mire, don Pedro, yo tengo para darle frijoles y arroz allá, pero yo para irla a ver al neuropsiquiátrico no tengo dinero. Él no creyó. Él no creyó. Él no creyó que podías llegar a hacer algo en la vida. Él no creyó. Hay padres que no creen en los hijos. Cuando los hijos dicen algo respecto de avanzar en la vida, de ser algo, los padres quizás por la dureza de la vida, por el nivel que han podido adquirir, dicen no. Vaya, con el permiso del profeta Elías, el profeta nos cuenta que dice que en la familia de él nadie creía. Dice que él era la oveja negra, que él era el peludo, que él era el que no sabía nada, que quien no tenía propuestas de ser algo en la vida era el profeta Elías. Y hoy miramos un hombre con una unción de Dios tan tremenda, libertando a través del poder de Dios a multitudes de personas, ayudando con la fe, ayudando con esa unción, con esa palabra, con esa autoridad de Dios, que yo soy uno de ellos, tú eres también. Y hoy nosotros somos llamados a liberar otros. Pero miramos a este hombre de Dios, no solamente aquí en Honduras, no solamente en esta zona, sino reconocido fuera de nuestra patria Honduras. Entonces, hay padres que no creen en los hijos de lo que pueden ser. Yo los animo, padres, animen a sus hijos. Animen a sus hijos para el que alcancen sueño. Porque les voy a decir esto. Usted no conoce lo que hay dentro de su hijo. Dios sí lo conoce. Aunque usted es su padre, pero usted no conoce la grandeza que puede traer un hijo suyo, una hija. Usted no conoce eso. El que lo conoce es Dios, porque Dios es el que nos formó y nos puso. Vaya, digamos, mire la comparación de alguien, dice, una semilla. Si alguien ve la semilla, no ve el árbol. Ve una semillita. Pero esa semillita sembrada en la tierra se convierte en un árbol y da fruto y da más semilla. Pero usted queda viendo, es una semilla. Entonces, dentro hay un potencial que usted no ve. Dentro de cada hijo hay diseños de parte de Dios que no ven. Entonces, pero me motiva algo que no era de esas niñas que no les gustaba hacer nada. No, yo estaba estudiando y siempre iba a vender. Mi padrastro, estudiabas y siempre iba a vender. Sí, pero mi padrastro me daba todo y mi mamá, pero ellos, yo siempre, porque el dinero me gustaba, entonces yo me iba a la Semana Santa a vender pescado y a hacer de todo allá. Entonces, pues en esas idas me decía mi padrastro, mire, tanto que la cuidamos y ella se va a enamorar, pues es una larga historia, pero tengo 3 hijos. Luego continué estudiando. Y ya después, pero me dices también que vendías mangos. Sí, yo vendí mangos, vendí mangos, culantro de pata, malanga. Yo no dejaba perder nada en el pueblo. Yo le decía a la gente, denme las frutas, la finada Lidia Espinal, un montón de gente, y yo le llevaba azúcar a cambio de las verduras. O sea que se puede avanzar y se puede hacer dinero. Es que aún de aquellas cosas que pensamos de que no se puede hacer nada. Es que la limitante la pone uno. Uno es quien pone la limitante y barrera a los sueños. Yo no le puse barrera a los sueños, pero sí luché y todo, y mi familia hasta cierto momento me apoyó, mi mamá, mi padrastro, pero llegó un momento en que todo el mundo pensó que se vino abajo. O sea, ya como estás, no hay esperanza para vos. Ya después con 3 hijos, sin terminar la carrera en la universidad, cuando me habían apoyado tanto, decían, no, ya nadie la va a levantar. Entonces yo cuando ya después me miré sola, sin sueños. Pero háblame, ¿tuviste los 3 hijos? Sí. Tuviste los 3 hijos. O sea, ¿tuviste con alguien que solamente un cónyuge, solo juntada, no casada? No me casé. No te casaste, solo te juntaste con él y llegaron a tener 3 hijos. Sí, es que yo trabajaba. Llegaron a tener 3 hijos. Entonces, pero esto se rompió. Esto no llegó a mucho más. No llegó allá. No, es que creo que solo en mí, porque yo me forcé por tener un hogar, una familia, y yo di todo. Cuidando un padre para Josué, tuve 2 hermanos más. Cuando yo termino la universidad y realmente me doy cuenta que lo que existían eran más mujeres y hijos por todos lados, y me di por vencida. Pero sí, no me arrepiento porque realmente hice todo. Cuando una mujer da todo y hace todo por un hogar y realmente no se da, pues no hay remordimientos.
Cuando yo ya me miro sin sueño, destruida, con 3 niños que no tenía qué con ellos, yo llego al ministerio. Fue ahí cuando yo llegué destruida, ¿verdad? Sin esperanza nada, totalmente en la calle. Yo quería que la tierra me tragara. En su momento yo lo único que buscaba en el profeta era que me dijera lárgate, porque cuando las mujeres nos traicionan, cuando las mujeres estamos heridas, lo único que queremos es huir, no queremos enfrentar. Y entonces fue así que yo llegué a la montaña. Yo pedí una palabra para mi hermano y el profeta solo terminé de moler esa mañana y se acercó a mí y me dijo, donde te han ofrecido una bendición no hay nada para vos, pero viví para glorificar a Dios. Me dijo, vos no naciste para vivir en miseria, vos naciste para ocupar lugares especiales. Y empezó y me dijo, no busques trabajo, que hay un lugar, me va a haber una llamada, es algo pequeño, pero va a ser solo la escuela, me dice, donde te van a ir escalando. Y no busques trabajo, o y sea, vas a llegar. Eso se dio cuando ya cuando yo conocía, después de toda mi separación, y ya conocí el ministerio. ¿Ya estaba separada? Sí. ¿Ya estaba separada? Sí. ¿Ya tenía los 3 hijos? Ya estaba con él. ¿Conociste al profeta? Sí. Entonces el profeta te da una palabra. Sí, eso, todo. O sea, cuando estabas destruida. En la calle. En la calle, sin dinero. Y sin esperanza. Sin apoyo de familia. Sin esperanza de nada. Y sin esperanza de nada. Entonces, en eso, ¿alguien te habló del profeta? No, yo llegué a una iglesia en Tegucigalpa, a lo que fue el Ministerio Nuevo, y a través de, creo que en febrero o marzo, y la primera reunión de pastores, yo me vine. ¿Vinieron acá? Era un culto de abril del 2010. ¿Pero venías con un pensamiento de hablar con el profeta o si había alguna palabra? A mí me decían que en la montaña había gente que hablaba de parte de Dios. Pero no tenían ideas. No, yo pensé que en el culto iba a pasar algo. Entonces yo madrugué a barrer los patios y a moler, pero no pensé que antes de ir al culto el profeta me iba a dar esa palabra. O sea que Dios lo sorprende a uno. Bueno, desde ese día yo sé esa palabra que él me dio y les puedo decir todas las que me ha dado. Y cuando estoy en una situación difícil voy al baúl de las palabras y yo digo, bueno, no necesito llamarlo, aquí hay una palabra que él me dio y eso yo lo creo. Me apoderé. Pero en ese tiempo estabas pasando momentos difíciles por separación. Pues más que todo eran financieros. Financiero, pero sufriste también, una separación se sufre. Me tocó decidir por Dios. Se sufre. Me tocó decidir por Dios porque yo no quería estar sin casarme. Entonces... ¿Qué de esas mujeres que te están viendo ahorita y que han sufrido una separación y que pensaron siempre tener un hogar y han quedado con hijos y ahorita sufriendo financieramente, sufriendo emocionalmente, espiritualmente? ¿Qué les puede decir en este momento? No, yo solo les puedo decir que el único que restaura es Jesús. Muchas veces, yo creo que me decían la llorona allá del ministerio, porque yo siempre al altar, siempre creí que ahí estaba la unción de Dios, herida, golpeada. No fue fácil sobrellevar eso. Estaba como las vacas cuando tienen un montón de tórsalos. Yo creo que el profeta no me esperaba toda porque me iba a matar, entonces iban poquito a poco. Yo le digo a esas mujeres que la respuesta es en Dios, que Él es el único fiel, que Él es el único que restaura y el que llena los vacíos. Hoy para mí es la mejor decisión que yo tomé y yo les digo, mi esposo es responsable, él sabe lo que necesito. No me ha faltado nada. Ustedes pudieron ver a Josué Roberto ya graduándose para una universidad de las mejores, va a estudiar. Yo me siento realizada como madre, realizada como mujer, y siento que aquella promesa que un día hice la estoy cumpliendo a la medida de mis posibilidades. Y yo sé que ese es un legado de bendición para mis hijos, porque yo les digo algo, si ustedes creen que todo se terminó, no se ha terminado. Ese día el profeta me da la palabra hasta donde yo iba a llegar, y Dios bendiga a la hermana Emma, que fuera del culto me dijo, hija, no fueron los hombres los que te trajeron esta montaña. Amén. Te trajeron, me dijo, el ángel de Jehová te trajo, porque vos pensás que todo se terminó, que las esperanzas no están, que ya tu vida se terminó. Me dijo, aquí Amén. Has venido al lugar donde vas a recuperar lo que un día soñaste. Pero ¿qué les digo hoy? Que si ustedes recibieron una palabra, no la boten, atesórenla, peléenla. Uno tiene que ser como esos perros pilbos hasta que no sale con los pedazos, porque Tremendo. el diablo siempre te va a querer mover del lugar donde Dios Amén. te tiene. Así Vas a es. ser vituperado, se van a levantar, pero vos tenés que saber que la unción está en el altar. Amén. Y aunque esté golpeado, aunque estés herida, aunque no te gusten muchas cosas, porque hay que someter los deseos, la carne y todo lo que uno como mujer anhela. Entonces, pero hay que someterlo a la obediencia de Jesús, que Él tiene el tiempo para todo. Entonces yo les digo,
Fortalezcanse en el Señor, en Él hay esperanzas. Él es el único que restaura, Él es un padre responsable. No limiten a sus hijos a soñar y a conquistar porque ustedes se miran las posibilidades económicas. Muchas veces yo caminé con esta palabra en Tegucigalpa y caminaba y muchas veces no andaba que comer y yo decía, cada pie, cada kilómetro que camine es una conquista, es un avance. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que aunque estés golpeado, aunque estés herido, aunque estés destruida, no te movas del camino, porque no sabemos cuántos Lázaros podemos llevar dentro. Y ese Lázaro puede ser tú en esta tarde, donde hay algo que ya está juco y muerto en ti, pero hay una palabra. Entonces yo, aunque fuera destruida, llorando y en pedazos en el altar, porque yo no sabía en qué momento el ángel iba a bajar, el ángel iba a descender, yo venía porque siempre me conocieron como la cocinera del profeta. Siempre en mis chacletillas y mis faldas largas. Pero yo, aunque estuviera en las joyas allá en la cocina, yo venía a la hora de la administración. Aunque yo anduviera hecha pedazos, yo decía, un día Jesús me va a ver. O sea que donde el profeta, cuando venían a las reuniones, eventos, venías a trabajar en la cocina. Todavía cocino cuando comida. Vengo. Todavía, ¿va? Cuando subo a las reuniones. Todavía. Sí. Todavía le cocinas al profeta. Qué bueno. Entonces es una honra, y después de que uno sale de la cocina, pero una honra con un objetivo. Venir por venir no se puede visitar a un hombre. Así es. Uno tiene que llegar y creer que va por un milagro. Así es. Entonces cuando él me dijo, no naciste para estar pobre, naciste para estar en lugares especiales en el gobierno, yo decía, ¿sabrá este señor que ando con dinero regalado y que mis hijos andan descalzos? Muchas veces la gente se retira de las iglesias porque no la abrazaron, porque no la vieron bien. Yo le voy a decir algo. Una vez yo estaba que ya salía corriendo, yo le decía, lo que quiero es mi visto bueno para irme. Y nos fuimos a una iglesia del pastor Mártir Alhajas. Que Dios bendiga la vida del pastor, que no dejó que me quebrara en un barranco porque no había cerrado todavía un muro que tenía en la parte de atrás de la iglesia. Y en el tiempo, en lo que solo en Dios uno se refugia, ahí en la danza uno se liberaba. Sí. Pero vino el profeta y dijo, aquí hay una mujer, dijo que la mano de los hombres se cansaron, pero falta lo que Dios va a hacer por ella. Y yo tenía llorando mis 3 hijos y el profeta nos abrazó. Entonces cuando yo he estado, porque todos pasamos por eso, a punto de tirar la toalla, yo le he dicho, es que yo no quiero ver hombres de Dios, porque cuando no aguantamos el proceso queremos soltarlo todo. Hay mucha gente herida, ¿va? Hay mucha gente herida que no quiere saber de hombres de Dios, no quiere saber de iglesia, no quiere saber de nada. ¿Qué palabras tienes para esas personas que no quieren saber de hombres de Dios? Quizás en algunos porque han sido engañados, otros porque llegaron a confiar tanto en el hombre que dejaron de confiar en Dios. Se refugiaron tanto en el hombre que el hombre les falló y no se refugiaron en Dios y se hirieron, se fueron de las iglesias, se fueron de buscar a Dios y están como las vacas, que cuando una vaca que tiene tórsalos y que está afectada, que está enferma, esa vaca se aparta de las demás vacas y se va y se esconde. Estas cosas me las ha enseñado el profeta, porque él es el que sabe de ganado, yo no sé nada. Y entonces esa vaca se esconde allá, y si el dueño no la va a buscar o el trabajador no la va a buscar para curarla, esa vaca se muere. Esa vaca se muere porque es gusanada, enferma y todo eso. Entonces se aparta de las demás, se siente como rechazada y todo esto, como que las otras la pueden cornear, la pueden herir, la pueden destruir. Entonces se aparta. Entonces alguien puede decir mala comparación, no, pero si mira, si Jesús tomó todo tipo de comparación para ayudar. Entonces hay mucha gente herida así, como las vacas, que se alejan de las demás, se alejan del pasto bueno, se alejan de los quebraderos de agua donde pueden beber, y se alejan, y si no va quien a buscarlas, a sanarlas y a ayudarlas, se mueren. Jesús dijo de las 99 ovejas que dejó, y fue por una que había sido atrapada. Entonces, ¿qué palabra le puede dar a esas personas que están heridas con los hombres de Dios y otras hasta resentidas con Dios por cosas que les han pasado en la vida? No, yo lo que les invito es, como les decía, a buscar la unción, a buscar a Jesús, porque Él fue quien pagó, Él fue el que se dio en la cruz y el que resucitó al tercer día.
En un momento me encontré en una encrucijada y yo decía, ¿qué hago, Señor? Yo estaba en un hotel en Guatemala y yo lloraba, yo le decía, yo amo la unción, yo amo tu altar, dame una revelación. Y el Señor me mostró el altar y la hora en que empezaba a ministrar. Y amén. Entonces nosotros nos perdemos porque queremos, porque muchas veces está a punto de ocurrir el milagro y el diablo te quiere quitar del lugar. Uno tiene que pelear por lo que Dios ha hablado. Todos tenemos un carácter y un orgullo en el mundo. Nosotros en el mundo somos empecinados, pero cuando ya estamos en Dios aflojamos por todo. Soltamos la bendición, soltamos la unción. Cuando usted mire que la marea está alta, me ha dicho el profeta, tírese bajito. Entonces uno lo que tiene que tener es la convicción de la palabra y del consejo que escucha. Algo que no me quisiera retirar de este lugar y que termine este programa sin compartírselos, es una palabra que muy sabia. Este consejo le va a servir a muchas y a muchos que creen que no tienen la capacidad de llegar a lugares especiales. Amén. En cierta ocasión estoy sirviendo a la mesa de varios pastores y está el profeta. Y yo justamente fui a dejar comida a la mesa cuando dijo, esto ya lo he contado varias veces. Y puede ser que aburra, dijo algunos, pero por algo el Señor me lo está trayendo. Entonces yo me quedé atrás y yo dije, hay que esperen los que no han comido, pero me voy a escuchar ese consejo. Y dijo el profeta, una vez dijo, había una niña que se había crecido en el menosprecio, en la miseria, los pactos de maldición eran enormes. Entonces ella se creció en la conmiseración y aquella mujer dijo, cuando ya después empezó a caminar por la vida, llegó a los basureros del rey. Entonces, como había vivido tanta miseria, tanto menosprecio, que ella se conformaba con los basureros del rey. Pero no está llamada a vivir en los basureros del rey, sino que a comer en la mesa del rey. Amén. Y yo escuché el consejo. Y yo dije que esperen todos, pero yo lo escucho. Y ese consejo, hasta el sol de hoy, lo tengo grabado en mi mente, en mi corazón. He libertado a muchos que hoy están triunfando, han sido ascendidos para la gloria de Dios. Y Dios para eso nos pone hombres, para que escuchemos ese consejo. Y amén. Luego nosotros sirvamos para reproducir esa palabra. Después de eso, yo he tenido 4 ascensos, creo. Si mal no recuerdo. ¿Pero comenzaste trabajando en dónde? No, yo fui, cuando ya tuve el problema con mis hijos, yo dije, no regreso al pueblo. Yo no nací para volver al lugar fracasada. Entonces buscaba trabajo y no encontraba. Lo único que encontré fue de aseadora en FENAFUT. ¿Aseadora en FENAFUT? Sí, yo creo. Entonces conocé los de FENAFUT. Sí, yo recuerdo las ligas menores, todas las de Tabla B, todas las de Comayagua, todos les hice carnet porque mi puesto era de aseadora, pero yo le ayudaba a la secretaria en aquel tiempo a hacer carnet de ligas menores. Conocí, bueno, los pastores de Santa Cruz de Yojoa. Correcto. Ellos me conocieron en aquel tiempo y fue un trabajo que muy decentemente desempeñé, no me avergüenzo, y ahí terminé de estudiar mi carrera. Ahí terminaste. Sí, cuando mi papá... Siempre te fuiste esforzando. Siempre. Siempre te fuiste esforzando a estudiar. En cada etapa que ibas pasando en la vida. Siempre. Sí, no pero te detuviste. No me detuve. Después de allí, ¿a dónde pasaste? Fue cuando el profeta ya me dio la palabra, que el lugar que yo estaba no era lo que Dios tenía para mí. Entonces, esperé 6 meses. Y me decían, estás loca, ningún evangelio te va a buscar el trabajo si no vas a dejar un currículum. Anda a dejar el currículum. Y yo, no, Dios habló y que me entierren viva, porque yo voy a esperar lo que Dios habló. Y una noche estábamos en un culto especial y una niña ministró y me dijo, hermana Yami, dice el Señor que por cuanto ha sido tu obediencia y no tu reclamo, no termina este día sin que te caiga la llamada. Eran las 9 de la noche y había que esperar jalón para que me fueran a dejar a mi casa. Y yo dije, ¿a qué horas me van a llamar? Cuando llegué a mi casa, 11, 10 de la noche, me dice mi abuela llorando, te llamaron por un trabajo. Y te llamaron. Y entonces, ¿y quién es? No sé. Pero yo tenía rastreo de llamadas y devolví la llamada a la persona que me la había hecho. Y como el profeta dijo, una vez me había visto. Y me dijo, preséntese de parte del ministro de Finanzas a la Dirección Ejecutiva de Ingresos. No lo conozco, pero Dios pone ángeles. Amén. Y fue así que yo empecé mi carrera. Y, importante, no fue un puesto grande. No. Pero el profeta me dijo, va a ser una escuela. Si yo no hubiese tenido esa palabra, yo no acepto el trabajo, porque lo que me ofrecían era demasiado poco como para el nivel que yo tenía académico. Sí. Entonces, pero había una palabra, ¿verdad? A través de esa obediencia se vino dando lo demás. ¿En dónde estabas trabajando? Porque venías en la vida
Y antes de estar en el ministerio nuevo estuviste, tengo entendido, en otro ministerio. Y se vinieron dando, ¿dónde estabas trabajando cuando ya vino el rema de Dios a la vida mía para usted? Porque había un pacto satánico desde tu niñez que seguía operando en tu vida. Sí. Esto es muy importante porque hay gente que llega a las iglesias, llega a los ministerios. Amén. Y siguen pasando un estilo de vida lo mismo que antes. No digo que en ocasiones tenemos que pasar muchos procesos en Dios. Tenemos que pasar muchos procesos en Dios. Pero llega, eso tiene un tiempo. Eso tiene un tiempo. Entonces cuando Dios llega a nuestras vidas, Dios rompe las cadenas y Dios nos libera. Y Dios nos liberta. Pero Jesucristo nos dio poder y autoridad de hollar serpiente y escorpión y sobre toda fuerza el enemigo y nada os dañará. Y nos envió a echar fuera demonios, a liberar, a libertar y a romper pactos. Cuando yo que no nos conocíamos, sino que por revelación, andando en Tegus, fue cuando yo tuve la manifestación de lo que pasaba en tu vida. Y yo estaba asustado en el altar porque yo no sabía qué era lo que me estaba pasando. En eso yo miré una mujer gordita así, hasta con un delantal, y me dio toda gente bien vestida. Y es que te llevabas allí en las cocinas. Y el Señor me dice, esa mujer que tenés al frente está herida y aún sangra. Y entonces bajé del altar y fui a darte la palabra y te fui a ministrar. Fue cuando el Señor habló que estabas en la miseria, en la ruina, en la desgracia, y era para que reinaras con gente del país, de la nación y aún fuera. Pero que las hechicerías y los pactos satánicos te tenían en la miseria, en la ruina y te tenían en la desgracia. Claro, habían habido cambios ya en tu vida. Sí. Habían venido cambios, habían cosas que se habían venido rompiendo. Pero había un pacto desde el vientre de tu vida, que lo sabes, que no se había roto. Entonces, ¿dónde estabas trabajando en esa época cuando ya viene esa palabra? ¿Estabas de hacedora o habías ascensado? Ya estaba en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, pero ahí... Porque una vez me contaste, yo di una palabra, vienen ascensos. Predicando en Tegucigalpa, les digo a la gente, vienen ascensos. Y tuve muchos testimonios de personas que los ascendieron aún hasta jefes y otros los ascendieron. Sí, es que ahí se dio un factor bien importante y es que justamente a eso los animo, porque yo tenía una palabra, pero justo cuando Dios va a actuar, uno ya no quiere. Y yo subía a la montaña, yo me quedaba 2 días, el profeta me tenía que correr y yo me iba a la huerta porque yo no quería formar parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos. El sueldo ya no era lo que realmente sustentaba a mi familia. Y estaba, en cualquier cantidad de dificultades, entonces yo no quería estar. Y yo pedía renunciar e irme. Entonces usted me llamó una vez y me dijo, no soy tu amigo y no quiero serlo. Sí, porque es bien especial. Qué palabra tan tremenda, más no fácil. Pero estaba ayunando y te miré, me dijo, como en una encrucijada y vas a tomar una decisión equivocada. Llama a Elías, que él tiene la palabra. Y yo, sí, Leo, en Semana Santa lo voy a ver. No, es ahorita. Porque yo me iba a ir de la DI a San Pedro Sula, yo me iba a escondida del profeta y nadie. Pero cuando usted me llamó, llamé al profeta, yo le dije, profeta, no tengo para ir a trabajar, estoy yendo a trabajar a pie, ¿qué hago? Pero esa palabra te la di después de lo que fue la administración. Sí, la administración había sido antes, la palabra que te había dado. Sí, porque yo estaba en la cocina, usted me la dio después. Y cuanto declaré la palabra profética y todo eso. Sí, claro, usted me dijo de las heridas y que Dios me iba a salvar. Exacto, después de esa palabra Dios le empezó a mostrar, porque cuando yo me iba a ir escondida de todos, Dios le mostró y usted me dijo, llama al profeta. Estabas en una encrucijada. Sí, y vas a tomar el camino equivocado. Entonces yo llamé al profeta y yo le dije, profeta, estoy yendo al trabajo a pie, tengo 3 hijos aquí en Tegucigalpa, no es fácil, yo no tengo quien me dé, o sea, dígame qué hago. Y el profeta bien especial me dijo, espérese, ahí quédese.
ahí quédese. O sea que hay veces que en el trabajo pensamos que es correcto salir huyendo. Así es. Y hay procesos que tenemos que soportar en ese trabajo, porque cuando menos acordemos, ahí en ese mismo trabajo se nos van a abrir las puertas para Amén. ascender más adelante. Amén. Pero si no hay una dirección sabia que el Espíritu Santo revele o ponga, hay mucha gente fracasada porque toma determinaciones equivocadas. Sí, a eso los quiero llevar. A mí me dijo, espérese. Entonces yo dije, como él está bien y yo estoy sufriendo sola aquí en Tegucigalpa botada, y yo mal, porque él me había dicho, espérese. Pero ¿qué te quiero decir esta tarde? Que muchas veces el no de Dios nos hiere, no nos gusta. Pero ese espérese fueron 15 días. Al 13 días yo llegué y todo estaba intervenido. Y yo lloraba, y la gente creía que lloraba de la angustia de que iba a quedar sin trabajo. Yo lloraba porque Dios había hecho lo que había prometido. Porque yo le decía, deme un GPS, profeta, usted me dijo que ángeles me van a ver y no me encuentran. Y fue así la transformación de la institución donde hoy estoy. Amén. Que ya me han ascendido por 2 veces en jefaturas, entonces Amén. Para la gloria de Dios. Muchas veces tenemos miedo y Amén. Nosotros mismos nos limitamos al cumplimiento de la palabra porque, como les decía, la niña se había crecido en una situación difícil. Entonces, cuando viene el tiempo de honra y cuando hay que sentarse en la mesa de los reyes, y muchas veces nos sentimos no merecedores de eso. Sí. Y todavía cuando se comienza a trabajar en lo que es el proyecto de las cruzadas, no había. No. Ha sido algo de esfuerzo, de sacrificio y de fe. Alguien es fácil de levantarse a criticar un programa, a criticar un proyecto en Dios. Es facilito levantarse. Y es facilito levantarse y decir, yo puedo hacer mejores las cosas que como las está haciendo Julana o Julano o aquel o el otro. Yo puedo hacerlas mejores. Qué bueno, qué bueno. Pero yo te voy a decir, para llegar a donde se ha llegado, todo esto es por la misericordia de Dios. Amén. Es por la ayuda de Dios. Pero las calentadas del lomo, uno es el que las ha llevado. Amén. No ha sido fácil. Ha sido de llorar, ha sido de sacrificio, ha sido de pasar sin finanzas. Llegar momentos que en las cruzadas, se llegó el momento, el día de la cruzada, y todavía la fe. No ha estado el dinero para terminar de completar. Y solamente creyendo en que si Dios fue el que llamó para realizar a cabo las cruzadas, entonces que ese dinero llegaría. Pero imagínate el día de la cruzada, con todo el evento montado, sin el dinero para... No es fácil. No, solo Dios. No es fácil, tú sabes. No, es tú que, sabes las cosas. Las cosas sí. Que estamos... No nos va a venir alguien a decirlo que eso no es de Dios. No va a venir alguien a decirlo que aquí, que acá. No. Estamos acostumbrados a ver la mano misericordiosa, poderosa, todopoderosa de Dios a favor. Amén, sí, a favor y nuestro. le voy a compartir esta parte para que usted mire que cuando uno le dice al Señor, dame que te voy a dar, es mejor cumplirle. En su momento, en la cruzada de Lajas, yo no tenía ni cómo venirme, gracias a Dios que Sarita, apoyando al papá, nos mandó a traer con Mayagua y no hubiera tenido coordinador en Lajas. ¿Cuánto tiempo? Varios tiempos no hablamos con la cruzada de Lajas. Correcto. Al segundo día usted me dijo, el Señor te va a bendecir y me dijo que te dejara esta carga. Si te movías y aguantabas, Dios te va a bendecir. Me vienen pegando. Porque Dios lo prueba. Pero después de esa palabra me vienen pegando una calentada de 2 meses, ¿no? Y sueño con mi jefa, que Dios bendiga y le multiplique bendición, la camisa que andaba. Y me decía, le ofrezco una nueva gerencia. 2 meses y medio creo transcurrieron del evento de Lajas, cuando me manda a llamar y anda con la camisa, con la misma camisa que el Señor me reveló y me dice, ¿se ha portado bien? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Quién le dijo? Me dice, ¿para qué lo ocupo? El Señor. ¿Cómo? Sí, Dios me la reveló con esa camisa y que era para ofrecerme una gerencia con el doble del sueldo. Entonces hay que saber. O sea que trabajarle al Señor, saber aunque que Dios se pase momentos duros, pero saber que es cierto. Así es. Que le está trabajando al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se queda con nada. No se queda con nada. Y yo solo pedí un bono y él me dobló el sueldo, 16 sueldos al año. Qué bueno.
En otra de las Glorificamos a cruzadas, Dios. gloria al Señor, otra de las cruzadas, el Señor me mostraba un avión de los grandes en el último asiento. Y yo, Señor, gracias. ¿Has viajado? Sí, he viajado a otros países. ¿Has viajado? Y yo miraba que mis jefas me subían en el último asiento. Y gloria a Dios, en el viaje a Uruguay, en el último asiento. En el último asiento. Y entonces me dicen, Jessy, véngase para acá, cambie su asiento. No, porque el Señor me había revelado que era en el último. Entonces, se los testifico de corazón que les digo, cuando usted va a trabajar a la montaña, cuando usted va a servir al profeta, crea que va por un milagro. No lo haga rutinariamente, póngale una fe. Me decía el pastor Chungo cuando me va a saludar allá, cuando usted mete ese cuchillo, me dice, yo siento que algo anda aquí. No es que vengo por algo, le digo. Tremendo. Hay que venir por algo. Entonces, Tremendo, ¿qué ha pasado, tremendo. Dolores? ¿Qué ha pasado, sufrimientos? Así Que es. muchas veces no los he querido ver, le he dicho a él. Así es. Mire, le digo, cuando me prueban con balas, le digo, no los quiero ver, le digo. Sí. Pero ¿qué? Solo les digo a esas mujeres que hoy están acá escuchando, que no se limiten, que dejen de sufrir. ¿Saben por qué? Porque yo les digo con toda la libertad, el enemigo siempre le agarra el lado flaco a las mujeres. ¿Y qué pasa Amén. con nosotras? Que nos encarcelamos solas y dejamos de triunfar en lo que Dios nos quiere poner. Yo aprendí a disfrutar de lo que Dios me va dando, porque siempre el ser humano quiere lo que no tiene y deja de disfrutar lo que Dios tiene. Entonces, una vez me dijo el profeta, hay más herencia para usted, siga por ahí, y por ahí voy, y lo demás que Dios Amén. me sorprenda, porque sigo esperando milagros cada vez más de Dios. Siento en mi espíritu una palabra. Alguien que me está viendo es una mujer. Es una mujer que está llorando, frustrada, angustiada terriblemente, porque ha habido una separación y tiene hijos. Y dice, ¿cómo voy a hacer? Ahora que el hombre la abandonó, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Me voy a morir de hambre, ¿qué voy a tener que hacer? Y con los hijos, y esto y que el otro. Y el hombre que tenía, lo que estaba haciendo, ha estado haciendo este tiempo pasado, ha sido chantajeándote, diciéndote, pidiéndote algunos deseos, y que si no los cumplías, que te iba a dejar. Te ha venido amenazando desde hace tiempo, que te iba a dejar, si no cumplías, con cosas que no son buenas delante de Dios. Entonces a eso se le llama chantaje. Y que lo que te ha estado es chantajeándote. Pero has quedado sola, te sentís abandonada, te sentís sin salida, sentís que todo se terminó, que para tu vida se terminó. Y aún has pensado, en ocasiones has pensado mejor viajar, y en otras has pensado mejor romper con tu vida. Hay una palabra de parte de Dios para ti ahora, mujer. Levántate, es tu momento. Cuando Agar miró que su niño iba a morir en el desierto no hay agua, porque se les había terminado el agua, y puso el niño porque el niño lloraba, y se dio vuelta y se fue para cierta parte para no verlo morir. Estaba en lo último de morir el niño. El ángel le mostró una fuente de agua, y allí el ángel se le aparece y viene y va y llena el cántaro de agua y le da a beber el niño, y el niño tomó vida, su espíritu revivió. Quizás has visto que todo se ha terminado, quizás no quieres ver lo que te está pasando, quizás piensas que hasta ahí llegó tu final y que es mejor romper con tu vida porque ya nada hay. No, Dios tiene un plan para tu vida. Es el momento que te levantes, es el momento que busques a Dios, es el momento que te humilles a Dios, es el momento que los ojos de Dios, aunque Agar su madre dijo, no voy a ver a mi hijo morir, Dios tenía un plan, Dios no lo dejó morir, y más bien de aquel hombre, Ismael, levantó una nación fuerte y poderosa, aunque allí afectando al de pacto, pero lo levantó fuerte y poderosa. Y después decretó el mismo Dios sobre Ismael. Entonces, no morirás. Es tu tiempo, es tu momento, que los ojos de Dios están abiertos para ayudarte, para bendecirte, para darte vida, para fortalecerte. Sientes que algo está ocurriendo en tu vida. Sientes que hay una manifestación sobrenatural. Y es Dios
Es Dios ministrando tu vida, es Dios ministrando tu corazón. Así es que a todas esas mujeres que se sienten abandonadas, tristes, deprimidas y esto y que el otro, y que piensan que no pueden salir adelante porque supuestamente fracasaron, porque han sido abandonadas, no, hay respuesta de Dios para sus vidas, para sus vidas. Esa es la palabra que el Señor me dio para esta persona que nos está viendo. Está viendo. Seguimos. Sí, yo les invito nuevamente a no dejar que les maten sus sueños. Jamás me imaginé volver a luchar, a volver a ver lo que un día había anhelado, porque el enemigo vino a matar y a destruir. Te digo que cuando Dios está a punto de hacer los milagros, el enemigo lucha por quitarte del lugar, el enemigo quiere moverte y luego uno no mira el lugar como bendición, sino que se convierte en el basurero, porque cuando uno ya recibió una palabra, ¿verdad? Luego empieza a ver lo malo, entonces hacete el ciego y el sordo y el mudo para no dejar de ver la gloria de Dios, para no perder el concepto de los hombres de Dios, para no saber qué, no perder la visión y no perder una visión y una bendición no solo para uno, sino para tu descendencia. Porque de lo que uno haga es la semilla para los hijos. Para mí ver a mis hijos comprometidos en las cruzadas, en las páginas, y muchas veces yo no he querido ver al hermano Eddie, digo, no, esto ya no. Pero cuando yo miro el empeño de mis hijos, cuando yo miro que hay una bendición, cuando yo miro que es el enemigo que quiere arrebatar, porque los jóvenes hoy en día andan perdidos. ¿Quién es el llamado? ¿Quién es la primera a pelear por su familia? Una mujer. ¿Es importante un hombre en un hogar? Claro que sí, está establecido en la Biblia y no me revelo a eso. Pero si te tocó sola, ni modo. Yo le oraba a mis hijos y yo le decía que les pongo una unción de hombres, que aquí no hay un hombre, pero que Dios los ministre. Amén. Que sean hijos sanos, nunca les hablé mal de su papá. Y yo les ministraba, y ahora con el carácter que tienen y se me paran y me dicen, mami, te voy a dar un consejo de parte de Dios, esto es así. Y yo digo, se me pasó Amén. La mano, se me pasó la mano con mis hijos. Pero gloria a Dios, he luchado, no he luchado sola. No ha habido una persona ahí, pero ha estado Dios. Ha puesto los ángeles y un brazo del profeta. Y yo le decía Amén. La vez pasada que lo fui a ver, profeta, yo quería dejar a mis hijos aquí regalados en la montaña, yo no sabía qué hacer con ellos. Ah, lo intentaste también. Sí, entonces le digo yo, usted, no, me dice, ya cortaran café. Y la verdad es que una palabra basta, Amén. Un consejo a tiempo basta, Amén. Un no nos gusta, pero sí. El no me he tenido que someter, pero he visto la respuesta de ese no, que ha sido una victoria en Amén. Dios, porque no soy muy frágil para dejarme mandar, pero a Dios sí. Me le humillo, a Dios me le someto. Cuando me tengo que humillar, me humillo. Ahorita tocaste algo. Sirves a Dios con todo. Sirves a Dios en las cruzadas, sirves a Dios en estos proyectos, en el trabajo y en estos proyectos. Y lo sirves con una libertad. Porque yo soy un hombre de Dios, que no me aprovecho de que a través de mí Dios me use, o porque alguien trabaja en el proyecto de Dios conmigo, no me aprovecho de manipularlo. Soy estricto en el asunto con Dios, de la unción, de cómo se tiene que parar para las manifestaciones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es tan santo que se puede herir, se puede afectar, se puede enojar, se puede contrictar, pero el Espíritu Santo es poderosísimo. Es poderosísimo. Entonces son cosas que yo me cuido. Dejarse manipular o manipular es pecado delante de Dios. Entonces, como coordinadora y con todo esto, trabajas libre. Sí. Sin ninguna manipulación que yo pueda tener sobre. Cuando me toca llamar la atención, lo hago. Sí. Y pero no hay una manipulación, que hay gente que erra a la gente y le dice, no, solo conmigo va a trabajar. Y con las ofrendas, no, a nadie ofrendas, solo a mí, que aquí, que acá. Entonces vamos a aclarar esto también, ¿va? Porque para eso estamos.
trabajamos transparentemente en Dios, con una visión en Dios, para honrar y exaltar el nombre de Dios. Y lo principal en Dios es guardarse en consagración, en santidad, libre de pecar, libre de andar haciendo cosas. El pecado nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Y hay muchos ministerios fracasados, muchos ministerios que comenzaron bien y muchos ministerios fracasados, destruidos. ¿Por qué? Porque permitieron el pecado. Entonces, estas cosas así son. Queremos honrar a Dios, tenemos que hacerlo de un limpio corazón. Bueno, el tiempo se está terminando y hay una unción fuerte de parte de Dios, y yo quiero que ores por todas esas personas que nos están viendo y nos van a ver en las redes, que ores por esas mujeres que están sufriendo, por esos niños, por esas personas. Hay padres solteros también abandonados, hay padres solteros abandonados que necesitan también de la ayuda del Señor, de la bendición del Señor, que la mujer los abandonó y los abandonó con hijos y están quebrados, así como en la palabra, destruidos y confundidos. Pero hay una palabra, hay una respuesta. Así como hay mujeres que han quedado abandonadas, así hay padres que han quedado abandonados con sus hijos y piensan que todo se quebró. No, hay respuesta de parte de Dios. Entonces yo quiero que ores porque el tiempo se nos está terminando y que envíes esa palabra, y estamos seguros de que Dios ayudará. Pero antes de eso quiero leer esta palabra que dice en Isaías 61, del 1 en adelante. Lo leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Escritura dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque mi ungió Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Puedes orar por... Vamos a inclinar nuestro rostro. A usted ahí donde está, donde nos va a ver, póngase la mano en su corazón. Desde este momento, en este lugar, le pedimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que ahí donde está usted, siente el bálsamo de Dios, sienta la fuerza, siente el abrazo de Dios. Si está sola, si usted siente que los sueños se terminaron, si no están los brazos de un hombre, está el brazo de Jesús. Siéntase amada por el Rey, que Él fue el que pagó el cruz en el madero. Él fue el que fue al madero. Amor puro y amor sincero y amor que le restaure es Él. La palabra dice que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán por añadidura. Sane su corazón, llénese de fe. Si usted recibió una palabra un día, vaya, recójala, escríbala, ámela. Busque una dirección de parte de Dios y atesore esa palabra. Sirva a Dios, que Dios verá por usted y por sus hijos. No se llene de venganza en contra de sus hijos, de su descendencia. Más bien en esta tarde le invito a pelear por ellos. Si traen maldiciones generacionales, usted es la llamada a pararse, a pelear por sus hijos. Usted es la llamada a pelear en esa casa. Usted es la llamada a interceder por ellos y a pelear para que esas maldiciones que venían de su madre o de su padre sean cortadas y que no sea tan doloroso el proceso de sus hijos. Se lo digo con todo el poder y la unción y la autoridad que Dios me ha dado. Dios me levantó de donde yo nunca pensé que me iba a levantar.
con un testimonio y con una autoridad de parte de Dios y de decirle en esta tarde, las cosas son hechas nuevas. Nosotros somos de los que creemos que Dios baja del cielo lo que está escrito, y también nos han enseñado que aún lo que no está diseñado, si agradamos el corazón de Dios, Dios lo crea. Esa fe es la que hoy te invito a que tengas. Esa fe es la que tú tienes que tener hoy. Si tú estás sola, no te desajustes en la vida. Primero busca una dirección de Dios y triunfa en Dios, que Él proveerá la bendición como la viuda. Aquella viuda sin nada me ministra esa alabanza, porque dice que esa viuda buscó a un profeta y le dio lo único que tenía y después le sobreabundó. Hoy te digo, cuando uno hace pacto con Dios, Dios cumple su promesa. A los hombres también les digo en esta tarde que peleen por su familia y que restauren sus hijos, que peleen por la bendición y la provisión de sus hijos y la descendencia. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos hecho y recibe fuerza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Dios me les ayude, Dios me les dé fuerza. Será hasta el próximo programa, si Dios así lo quiere. Bendiciones.